Los mejores cuentos de terror. Hoy leeremos El pacto de Sir Dominic, de Joseph Sheridan Le Fanu. Al igual que los contratos de compraventa y de alquiler, están rigurosamente legislados. Los pactos diabólicos deberían estar recogidos en la ley. Por ejemplo, el artículo primero enumeraría los elementos necesarios: un viejo pergamino, una pluma, una aguja esterilizada y un almanaque perpetuo, etc. En los primeros días del otoño de 1838, un asunto de negocios me llevó hasta el sur de Irlanda. El tiempo era agradable y tanto el lugar como sus gentes eran novedosos para mí. Alquilé un caballo en una taberna y envié mi equipaje a bordo de una diligencia de correos, con un sirviente, para luego, con la curiosidad de un explorador, iniciar un trayecto de 25 millas a caballo, por inhóspitos caminos hasta llegar a mi destino. A través de pantanos, colinas, llanuras y castillos en ruinas, siempre bajo el azote de un permanente viento. Inicié la marcha algo tarde y, habiendo recorrido algo menos de la mitad del camino, ya estaba pensando en hacer una parada en el próximo local adecuado para que pudiese descansar y alimentarse mi caballo, y para proveerme también de algunas provisiones. Eran cerca de las 4 cuando el camino, que ascendía gradualmente, se desvió mediante un desfiladero entre la infranqueable culminación de unas montañas a mi izquierda y un cerro que se elevaba a mi derecha. Abajo se levantaba una precaria aldea bajo una alargada línea de gigantescas hayas, cuyas ramas escondían pequeñas chimeneas que emitían sus respectivas columnas de humo. A mi izquierda, a varias millas de distancia, ascendiendo al cordón montañoso antes mencionado, se divisaba un salvaje bosque, cuyas frondosidades y helechos morían en las rocas. A medida que iba bajando, el camino presentaba algunas curvas, siempre manteniendo a mi izquierda el paredón de piedra gris, cubierto de hiedra por todas partes, y al acercarme a la aldea, a través de unas sendas en el bosque, logré divisar la larga muralla de una casa vieja y ruinosa, construida entre los árboles, a medio camino entre aquel pintoresco paisaje montañoso. La soledad y la languidez de esa ruina despertó mi curiosidad, y una vez que llegué a la posada de San Columcille, después de poner a descansar a mi caballo y de permitirme a mí mismo una buena comida, comencé a pensar de nuevo en el bosque y en aquella casa ruinosa, decidiendo dar luego un paseo por esas soledades. Luego me informé de que el nombre del lugar era Dunoran, y después de atravesar el portón de entrada a la propiedad, inicié un paseo por la malgastada mansión. Un largo sendero en el que sobresalían gran cantidad de ligustrinas me llevó, después de varias curvas y recodos, hasta aquella vieja casona, situada bajo la sombra de los árboles. El camino atravesaba una hondada recubierta de malezas, pequeños árboles y arbustos, y la tranquila casa tenía la puerta principal abierta hacia esta oscura cañada.
Algo más allá se extendían robustos árboles alrededor de la casa, entre sus desiertos jardines y establos. Entré y merodeé por todas partes, viendo las ortigas y ligustrinas a través de los pasillos. De habitación en habitación, las celosías estaban caídas y por doquier había vigas oscuras y desgastadas, cubiertas totalmente con zarcillos de hiedra. Las altas paredes estaban manchadas, pintadas por el moho y con el estuco picado. Las ventanas estaban ensombrecidas por la hiedra y cerca de la gran chimenea unos grajos, una especie de cuervos pequeños, revoloteaban mientras que al otro lado, desde los árboles que resguardaban la cañada, se escuchaban los graznidos de sus pichones. Y mientras caminaba entre aquellos mustios pasillos, mirando solo las habitaciones, cuyos suelos no se habían hundido, lo que hacía de mi expedición una tarea peligrosa, comencé a preguntarme por qué una casa tan grande, en el medio de tan curioso paisaje, había decaído de aquella manera. Soñé con la hospitalidad de quienes mucho tiempo antes fueron sus dueños, y me imaginé las escenas de fiestas y orgías que se habrían vivido durante la medianoche. La gran escalera era de roble y había soportado estupendamente el paso del tiempo. Me senté en los escalones, pensando con cierta vaguedad en la fugacidad de todas las cosas bajo el sol. Salvo el áspero y distante gemido de los pichones, apenas perceptible desde donde yo estaba sentado, ningún otro sonido alteraba la profundidad y quietud de aquel lugar. En pocas ocasiones había experimentado tal sentimiento de soledad. No había viento, ni siquiera el rechinar de una hoja marchita a través del pasillo. Todo era asfixiante. Los altos árboles que se levantaban alrededor de la casa la oscurecían y añadían un toque de terror a la melancolía del lugar. En ese mismo momento, cerca de mí, escuché con desagradable sorpresa una voz muy peculiar que repitió estas palabras: comida para gusanos, muerta y podrida. Había una pequeña ventana en la pared y a través de su oscuro hueco pudo ver entre las sombras la difusa forma de un hombre, sentado y balanceando el pie. Me miraba fijamente y se reía con cinismo. Antes de que pudiera recuperarme de aquella sorpresa, repitió esta sentencia: si la muerte fuese algo que con dinero se pueda evitar, los ricos vivirían y los pobres tendrían que morir. Esta fue una gran casa, señor, prosiguió. La casa Dunoran de los Sarsfield. Sir Dominick Sarsfield fue el último de su estirpe. Perdió la vida a no más de 6 pies de distancia de donde está usted sentado ahora. Y mientras esto decía, saltó al piso con un ligero brinco. Tenía el rostro oscuro, rasgos aguzados y estaba algo encorvado. Señaló a un punto en la pared con un cayado que tenía para caminar, una mancha en el yeso. ¿Ve usted esta marca, señor?, dijo. Sí, respondí al mismo tiempo que me paraba y la miraba con curiosidad y anticipación. Está a unos 7 u 8 pies del piso, señor, y no podrá adivinar de qué proviene. Me temo que no, le dije. Supongo que es una mancha de humedad.
Nada de eso, señor.